Saludos amigos de Mauri Production de Arizona TV. Con gusto saludarles esta mañana, la mañana del sábado. Bueno, esperando se encuentren bien, que hayan amanecido bien en casita. Hemos decidido caminar un poquito este sábado. Bueno, serán unos minutos. Esperamos que nos acompañe hoy para poder caminar un poquito este sábado. Gracias por acompañarnos. Bueno, estamos caminando la calle principal de la Buga Livingston. Muchas gracias. Esperamos que ustedes de igual forma nos acompañen a dar esta pequeña vuelta. Bueno, esta es la calle central de la Buga Livingston. Sus opiniones, sus comentarios serán bienvenidos. Artesanía completa en nuestro La Buga Livingston. Muchas gracias a ustedes por estar en plena sintonía. Bueno, gracias por la conexión. Además, muchas gracias por la conexión. Vemos que está totalmente bueno la conexión. Estamos agradecido con ustedes por la conexión que nos han brindado esta mañana, y gracias también por seguir diferentes programaciones de esta plataforma. Gracias a ustedes por siempre estar con nosotros a través de diferentes plataformas, en el cual estamos allí para poder llevarle diferentes informaciones. Bueno, ¿qué les parece la calle central de la Buga Livingston hoy? El banco está llenísimo como siempre. Pues siempre he dicho de que con un banco no se abasto para un llamado pueblo turístico. Vean la cola que hay hasta allá. No vamos a tomarla completa para poder guardar un poquito la discreción de las personas. No sé si logran ver hasta allá la cola que está. Esta es la calle principal de la Buga Livingston. Muchas gracias a ustedes por estar a través de esta plataforma y agradeciéndole siempre su sintonía total. Allí está la calle principal de la Buga Livingston. Agradecido con ustedes siempre, y bueno, una pequeña caminata. Acompáñenos, vamos de retorno. Ya tienen idea cómo está Livingston y Zaval. Para las personas quienes no viven acá, o quienes pues están en otro punto de este mundo, de este país, pues pueden apreciar la belleza. Llevamos diferentes transmisiones. A veces estamos en las playas, a veces estamos en las fiestas, a veces en iglesias, y gustosos para poder llevarle este tipo de transmisiones. Vea cómo ha cambiado la Buga Livingston. Estando aquí, pues a veces no llego por este lado, uso las calles que están ya casi en las orillas para poder transitar mejor. Vean cómo está la Buga Livingston. Alguien se cubre el rostro. A algunas personas no les gusta la cámara, pero bueno, el que no le guste la cámara puede quedarse en casa, ya que este mundo de hoy, pues cualquiera se puede encontrar que le puede estar reportando. Esta es la calle principal de la Buga Livingston. Ahí está. Gracias. Ustedes pueden dejarnos ir sus comentarios. Sus comentarios serán bienvenidos. Gracias. Alguien nos envió un saludo. Aún no hemos ubicado. Ahí estamos caminandito un poquito. Las personas que están acá, pues están... Hola, un gusto. ¿Cómo está? Bien. Sí, tomando un poquito de video. Ok, está bien. Hola, tía. Muchas gracias. Un gusto verla. Adiós. Bueno, ahí estamos con los saludos. Muchas gracias. Esta es la Buga Livingston. Ahí está la calle principal. Vamos caminando un poco. Hemos decidido dar el tiempo para que ustedes puedan darse cuenta de la actualidad del pueblo, cómo están las calles. Algunas personas pues tienen años de no transitar por estas calles, y lo mejor sería pues verla a través de esta plataforma. Siempre he dicho que la plataforma es bueno aprovecharla de la mejor forma posible,
bueno, aprovecharla de la mejor forma posible, que pues no sé, cada quien es libre de hacer lo que quiera con su teléfono, pero mientras se aproveche la plataforma de la mejor forma posible, siempre es bueno, así que ahí está. Y estas son las personas que hay hoy sábado. Gracias a ustedes por disfrutar de este video. Estamos frente del restaurante Tres Garífunas de Diana Martínez. Ahí tienen el restaurante. Este es un restaurante que ha evolucionado bastante de la Buga Livingston. Se llama Tres Garífunas. Bueno, así que ahí está. Alguien que desee escaparse de estas cámaras. Veremos si podemos caminar un poquito más para poder llevarle la información a como usted se la merece. Gracias. Ahí estamos. Calle principal, la Buga Livingston. ¿Les gusta? Sus comentarios serán bienvenidos. Saludos desde Campomor, nos dice. Vamos a ver quién nos está enviando los saludos. Hola, Buga Bantam. Saludos desde Campomor. Está acá mi buen hermano. Muchos saludos. Pronto nos veremos para allá. Aquí estamos caminando un poquito la calle de la Buga Livingston. Veremos si podemos avanzar un poco más para poder llevarle la información a como se debe. Bueno, ahí estamos. Vamos a ver si podemos darle lectura. Casi no estoy viendo los mensajes. Veremos si podemos darle un poquito de lectura. Angélica James, buenos días mi gente bella. Dios les bendiga grandemente. Hermosas calles de la Buga Livingston. Saludos a mi tío Teodoro James. Bueno, Angélica James, gracias por el mensaje. Esta es la actualidad de la Buga Livingston. Recuérdense que es bonito ver la tierra donde nosotros pues crecimos, agradecidos con Dios. Bueno, llamada tierra turística. Aquí está. Gracias a todos por sus mensajes. Gracias a todos por sus mensajes. Bueno, gracias por comunicarles. Angélica James, bendiciones Mauri. Bueno, son recíprocos. Rosendo Rivas, Tilo, ok. Rosendo Rivas, la Buga Bantam. Angélica James, Mario Gamboa, saludos, bro. Saludos a mi buen amigo Mario Gamboa. Edgar Baltazar, estamos aquí en la calle principal de la Buga. Muchas gracias a ustedes por estar conectados a esta hora. Sabemos de que muchos están trabajando y otros están, bueno, otros quizás estén haciendo algo. Por esa razón, pues deseamos llevarle en las calles de nuestro bello municipio. Esta es la calle central. Bueno, hemos caminado un poco el día sábado, ya me cansé un poquito. Bueno, buen trabajo mi hermano, nos sigue, bendiciones siempre. Muchas gracias. Gracias a todos en general. Gracias a todos. Mike Nish, bendiciones. Bueno, saludos a todos. José de León Castañeda y a todas las personas que pudieron acompañarnos ayer viendo la transmisión de la fiesta. Muchísimas gracias. De igual forma, Joandra Arzú, bendiciones Mauri Production, Garífuna TV. Muchas felicidades, Joandra Arzú. Ahí estamos pasándole la nota actual de la Buga Livingston. Esta es la Buga Livingston. Bueno, y parte de. ¿Les gusta la toma? Para todos aquellos que les gusta la toma, pues muchas gracias a ustedes. Sabemos de que hay personas que no se mantienen aquí en la Buga Livingston y bueno, esto será bueno para que ustedes lo vean. Y bueno, para todos aquellos que desean venir por acá, bueno, hay que esperar la fecha adecuada. Noviembre estará bueno. Se prevén muchas actividades para final de noviembre. Buen trabajo, Mauricio Chamuti Guagueira. Vamos a ver quién nos dio este mensaje. Byron Sandoval. Byron Sandoval, sí, mi buen amigo Byron Sandoval. A veces se cruzan los nombres. Bueno, ahí está la toma, dedicado para todas las personas que ha sido difícil que puedan ver esta bella población. Estas son las calles actuales de la Buga Livingston. En vivo y en directo transmite Elmer Mauricio Enríquez, Mauri Production, Garífuna TV, diferentes plataformas.
Y bueno, siempre, pero siempre estarán enterados. ¿Qué dicen si seguimos caminando? ¿Qué dicen si seguimos caminando? No aguanto caminar mucho porque por algo personal. Entonces, ¿qué dicen? Unos mensajes más y seguimos caminando. Por favor, denle seguir a la plataforma. Denle seguir, denle like, seguir y compartir. Compartan la transmisión, denle like a la plataforma. Eso para nosotros es bueno como productores. Denle seguir a la página, porque si usted le da seguir, entonces automáticamente le estará apareciendo en nuestros diferentes videos, ¿verdad? Automáticamente le estará apareciendo. Entonces le invitamos a darle seguir a nuestra plataforma y a todas las que nosotros llevamos a cargo. Aquí está Afluencia Vehicular, Leslie Henry, Mauri, buen trabajo. Saludos a Leslie Henry, muchas gracias. Caminando las calles principales de Livingston. Estoy a media calle, a ver si el mototaxi no me botan porque los muchachos no están ocupando la vía correcta. Así que esperamos que no me voten. Muchas gracias. Sigan escribiéndonos qué dicen. Nos vamos caminando un poco más. Ustedes mandan. Escríbanos. Caminamos un poquito más para que puedan ver. Y estamos algo lejos. Caminamos un poquito más. Calles actuales. A veces realizamos estas caminatas. Este es el Ministerio Público. Es un nuevo edificio en Livingston, Izabal. Este es el Ministerio Público. Dani Dog, felicitaciones. Edgar Arzú. Ahí está, bendiciones Mauri. Saludos a todos. Adelaina Orantes, buen trabajo. A su medida estaremos leyendo, dándole lectura a los comentarios. Y a los comentarios que no logramos leer, pues estaremos contestándolo textualmente. Muchas gracias. Bueno, ahí está el título. Sábado la Buga Livingston, caminando las principales calles. Recuérdense, hoy el mundo digital, muy difícil escaparse de una cámara. No solamente la que nosotros tenemos, sino siempre alguien anda tomando videos por ahí. Así que si usted no desea que le tome un video o no salir una fotografía de manera accidental, pues simplemente no salga de su casa o no vaya a algunas fiestas y cosas como esas. Antes esta modalidad era un poquito difícil. Ahí está. Si no tiene tiempo para ver esta transmisión, podrá hacerlo después. Estará grabado, pero dele seguir. Le invitamos a darle seguir. Estamos llegando a 5,000, ya casi para llegar a 5,000 seguidores. Ayúdenos para poder ajustar los 5,000 seguidores. Ya estamos cerca, ya casi cerca para llegar a los 5,000 seguidores. Muchas gracias a todos ustedes. Ya estamos por llegar a 5,000 seguidores. Ayúdenos dándole seguir a la página. Adelina Orantes, hermoso Livingston, buen día. Gracias a todos. Ahí estamos. La afluencia vehicular es la que más se nota acá en la Buga Livingston. Algo triste por acá. Esta es la vista para Barrio Minerva. Para todos aquellos quienes tienen tiempo de no ver la Buga Livingston, bueno, ingrese a nuestras diversas plataformas. A veces ingresamos a los barrios más lejanos de esta población. Y ahora pues estamos en la calle del comercio, muchas veces estamos en las aldeas de La Buga, de Puerto Barrios, Río Dulce, Amates. Ahí estamos. Pronto estaremos fuera para poder llevarle otro tipo de transmisiones. Agradecido con ustedes y cuando sea sus fiestas pues contrátenos. Ahí estaremos llevándole las transmisiones desde su fiesta, fotografías y demás. Muchas gracias, siempre para fiestas pues ahí estamos a la orden. Esperamos que nos sigan dando like, compartan la transmisión si les gusta y seguir. Es importante seguir la página para que le pueda aparecer automáticamente, usted no tenga que utilizar tanto el buscador. Muchas gracias por su conexión. Vamos de retorno, veremos hasta dónde llegamos. Mi buen amigo Wagner Galindo, hace unos días estaba de cumpleaños. Creo que le escribí.
Le escribí en una publicación hace unos días, estaba de cumpleaños mi buen amigo. Activados, Mauri Production, Garifuna TV, buena onda por la transmisión. Feliz fin de semana, bendiciones y para todos allá. Bueno, los sinceros deseos de mi buen amigo Wagner Galindo. Buenos deseos de mi buen amigo Wagner Galindo. Saludos para todos, nos dice, y bendiciones para todos. Ahí estamos. Estos son los vehículos que han llevado a otro, no le puedo decir a otro nivel, a la Buga Livingston. Porque aquí ten mucho cuidado, si usted no se escapa, se lo pasan llevando. Algunos pues son prudentes, algunos imprudentes. Pero de todo hay. Ahí estamos. Vamos de retorno. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Le instamos a seguir la página. No me cansaré de decir esto porque si usted sigue la página tendrá mucha ventaja para poder ver nuestras diversas transmisiones a cualquier hora del día. Eso sí, a cualquier hora del día, porque si usted le da a seguir no tendrá que usar el buscador para poder encontrarnos. Automáticamente le aparecerá a las diversas transmisiones que nosotros llevamos en diversas plataformas. Muchas gracias siempre. Ayer estuvimos en una misa. Bueno, gracias a la persona que tuvo a bien contratarnos para transmitir una jornada completa de una misa. Eso fue histórico. Ustedes pudieron ver lo que pudimos transmitir de manera cultural. Recuérdense que acá habitamos 4 culturas diferentes y pues ayer transmitimos una misa y luego lo que se llevó a cabo dentro de la misma. Que dicen si damos la vuelta. Que dicen si damos la vuelta y caminamos un poquito por la parte de atrás y obviamos la parte que está en la parte central. Hola, don Josito. Bueno, obviamos la parte que está un poquito en la parte central, por decírselo así. Vamos pasando por las partes que pocos ven. Caminemos por las partes que pocos ven. Esta parte pues solo los que tenían muchas deudas tenían que dar la vuelta aquí para poder transitar y que no los vean por el lado centro. Son las personas que tenían muchísimas deudas y tienen que pasar por aquí. Bueno, todos tenemos deudas, pero le hablo de las deuditas chiquitas, que de un fresco, de una naranja, cosas así. Entonces las personas daban la vuelta en aquel lejano la Buga Livingston por esta parte de atrás. Tienen años de no ver esta parte. Aquellos que no viven en Livingston y Zabal, vean cómo ha cambiado. No sé si reconocen esta parte. No sé si la reconocen. ¿Cómo ha cambiado la Buga Livingston? Esta es la parte de atrás. No sé si la reconocen. Para salir al antiguo centro fotográfico Amaya. Aquí está el retorno. Ahí está. Alguien se puso a reír de lo que dije. Paula Álvarez, gracias por la transmisión. Ahí estamos, hermoso Livingston. Ahí estamos, bueno, les decía, las personas que tenían deudas chiquitas como una naranja, un fresco o algo pequeño y sabía que la persona estaba del otro lado del centro, entonces pasaba por aquí para evitar ver a esa persona. Barrio Minerva nos dice. Bueno, enviemos comentarios, dele seguir. Hoy hagamos un ejercicio, necesitamos llegar a 5,000 seguidores hoy. Ya nos faltan como unos 5 seguidores por ahí para poder llegar a los 5,000 seguidores. Nos faltan 5, gracias a todas aquellas personas que siguen la página. Increíblemente, en 8 meses que tenemos de función, 6 meses que tenemos función, estamos por llegar a 5,000 seguidores y necesitamos llegar a 5,000 seguidores hoy. Ya estamos a final del mes. Ahí está el banco nutrido como siempre, llenísimo el banco. Hace falta otro banco aquí en la Buga Livingston. Un pueblo turista no puede tener solo un banco. Y a veces las transacciones no se pueden hacer en este mismo banco. Claro que se cuentan con bastantes cajeros y todas esas cosas, pero hay transacciones que no se pueden hacer en solo un banco. Mi buen amigo Marvin. Hola.
tal, Mau? ¿Cómo van las ventas turísticas? Pues aquí, gracias a Dios, los fines de semana nos van nítidos. ¿Los fines de semana? Los fines de semana. ¿Y dentro de la semana cómo va? Oh, pues cuando hay turista, pues como tú sabes que todos trabajan de lunes a viernes, entonces baja la revolución de la venta. ¿La venta es con turistas nacionales o con extranjeros? Las dos. Las dos, ¿funciona? Con turistas nacionales y extranjeros. Un llamado para las personas que nos ven a nivel nacional e internacional. Bueno, desde ya invitarles a lo largo y lo ancho de nuestra querida Guatemala y por qué no decir fuera de las fronteras que nos visiten acá en Livingston, ya que aquí se vive una cultura de alto nivel. ¿Algo más que agregar, Marlon? Nada más, Mau. Muchas gracias por sus palabras. Ahí estamos, Mau. Platicando con un comerciante legendario, Marvin, acá que tiene su tienda en el centro. Bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a ustedes por acompañarme en esta caminata. Efectivamente, pues no sabemos cómo nos irá hoy día. No tenemos programación para hoy, pero hemos llevado una pequeña caminata para ustedes hoy día sábado. Para Mauri Production Garifuna TV transmitió Elmer Mauricio Enríquez. Será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Nos vamos fuera.